¿Qué tal, estimados? Vamos con el ejercicio de taller 2. Ya, básicamente hay que crear una aplicación que nos va a permitir poder buscar clientes, ¿cierto? Listar los pedidos, pero si el cliente es nuevo, tendremos que crear el cliente, ¿ya? En caso contrario, no, y tendremos que pasar a la siguiente etapa, que es la creación de los tickets. Hay un par de validaciones que hay que realizar a través del root, ¿ya? Esta es la opción cuando el cliente exista o si el cliente fue creado en el paso anterior. Debería aparecer acá el root, que no se puede modificar. Deberíamos agregar una descripción, un estado y además necesitamos guardar la fecha, ¿cierto?, que se rescató en el sistema. Además de eso, necesitamos poder listar la información completa, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos con la aplicación. Por lo tanto, abrimos NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto, Java Web, Web Application, siguiente, taller 2, app, eso está ok, y le damos Finish. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestros packages para poder identificar bien y armar bien el proyecto. Entonces, en Source Package, clic derecho, New, Java Package. Acá el primero se llamará DAO, el segundo se llamará BD, que hace referencia a la base de datos. También vamos a crear el package para agregar los servlets. Y el último package es de modelo, que es para guardar acá las clases que vamos a estar trabajando. Ya, por lo tanto, como nos tenemos que conectar con una base de datos, es importante que inicialicen el CHAM, yo ya lo tengo ahí acá arriba, y una vez que ya está inicializado el CHAM, tienen que generar, ¿cierto?, la creación del modelo de la base de datos. ¿Ya? En esta tabla, en esta base de datos, taller 2, aparece cliente y ticket, que ahí aparece la información. ¿Ya? Por lo tanto, como estamos trabajando con una base de datos, es importante que en las librerías también agreguemos, ¿cierto?, add library, tengamos que agregar la librería para poder conectarnos, ¿cierto?, con la base de datos, que en este caso estamos trabajando con el JDBC Driver de MySQL. Entonces lo agregamos, ahí está. Y ya que estamos agregando librería, hay otra librería que es importante agregar, que son los JSTL, que esto nos va a permitir después, recuerden, en la aplicación web, en la parte del JSP, poder trabajar de mejor manera con, con, con Java dentro de la vista. Ya me estaba arreglando ahí el micrófono. Ya, por lo tanto, aquí ya tenemos estos drivers ya que están generados, y también como estamos trabajando con Log4Java, vamos a agregar el jar, que hace referencia, acá está, ¿cierto? Le damos a abrir y automáticamente ya lo acabamos de agregar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear en modelo, ¿cierto?, nuestras clases que van a hacer referencia a las tablas que ya tengo construidas o que ya están generadas en la aplicación, ¿sí? La primera que tenemos que crear es cliente. ¿Por qué cliente? Porque ticket tendrá asociado un cliente, ¿ya? Entonces la primera que tenemos que crear es cliente. Vamos con, acá escribimos cliente, ahí está el modelo, y acá tendremos que agregar los atributos, en este caso private, string root y el nombre. Son los únicos dos atributos que se están guardando en la base de datos. Vamos con insert code, getter and setter. Luego de eso vamos a crear los constructores, el constructor con todos los parámetros y el constructor sin ningún parámetro, ¿sí? Con eso ya hemos creado la primera clase. Vamos con la siguiente clase, Java Class, y esta se llamará Ticket, ¿ya? Y acá en Ticket, la clase que tenemos que crear, lo primero es que tenemos que hacer la referencia, ¿cierto?, la colaboración con la clase cliente. Eso tiene que estar. Además, private string, la descripción del ticket y el estado, que también son valores que se están guardando de tipo string. Y por último, la fecha, que es la fecha de creación del ticket. Como estamos trabajando con date, tenemos que importar el java.util.date, no el SQL, el util. Ahí se importó y nuevamente tenemos que comenzar a crear insert code, los getter and setter, perfecto. Insert code, constructor con todos los parámetros y el constructor sin ningún parámetro.
¿ya? Hasta ahí ya hemos creado la parte de modelo, ya hemos creado toda esta información. Entonces, ¿qué es donde podemos continuar? Es en quizás la capa DAO o la capa BD. Vamos con la capa BD. Vamos a crear acá una clase que se llamará conexión, y esta clase conexión que va a contener la forma de lograr conectarse con la base de datos, ¿sí? Ya, como esto es genérico, utilicen siempre ya lo que nosotros ya hemos generado para generar la conexión, que es lo que yo voy a copiar y pegar desde algún proyecto que ya tengo creado. Entonces, vamos a importar las librerías que son importantes, ¿cierto? Ahí está, la de Properties también, la de Driver Manager, ¿ya? Y aquí me está diciendo que, a ver, dejen validar. ¿Cuáles son las librerías que tenemos? Tiene que estar el connection, a ver si no. Tiene que estar el Drive Manager, efectivamente, el SQL Exception, que está bien, el Property, ya aquí me falta un import. Import java. Debería ser SQL. Ahí está, connection, ahí está. Ya, perfecto. Entonces, verificamos que estos sean los imports con los cuales vamos a estar trabajando. Y acá tenemos el servidor, el usuario, la contraseña, que deberían ser los que están acá. Y la gracia de esto es que este método getConnection nos va a permitir entregarle el nombre de la base de datos. Y a partir de eso poder generar la conexión. ¿Ya? Entonces, una vez que está eso ok, ya tenemos la conexión completa. ¿Ya? Entonces tenemos la conexión y la capa cliente y ticket. Podríamos trabajar con la capa DAO. ¿Por qué? Porque en la aplicación, o sea, en el enunciado que se está solicitando, necesitamos que para un cliente tengamos que buscar, tengamos que crear un cliente. Hay dos métodos que podemos utilizar, ¿sí? Y para los pedidos, o sea, perdón, para los pedidos, para los tickets nos están solicitando que tengamos que también crear y aparte de eso listar tickets, ¿sí? Entonces ya sabemos cuáles van a ser los métodos que podríamos estar utilizando dentro de la aplicación. Vamos con DAO, New, vamos a crear cliente DAO. Vuelvo a insistir, esto es porque ya podemos nosotros observar cuáles son los registros o cuáles son los métodos que necesitamos, ¿cierto?, para crear un cliente. ¿Qué sería en este caso? Para crear un cliente y para buscar un cliente. ¿Ya? Entonces, para buscar un cliente, yo aquí ya también tengo la opción para poder llegar y buscar el cliente. ¿Ya? Entonces, dentro del cliente tenemos que importar, ¿cierto?, la librería de cliente, la de conexión que hace referencia a nuestra base de datos. Recuerden que ahí está BD, que esa es la forma de conectarse, por lo tanto en el connection a esa es la que tenemos que utilizar. Por último son dos, que es el property statement y el result set. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Se está creando un método, cliente buscar, ¿cierto? Donde le estamos ingresando el root, que es el parámetro de búsqueda. Estamos creando un cliente, ya, por si es que no se encuentra, para que retornemos un valor nulo hacia afuera. Estamos importando también, ¿cierto? Estamos instanciando la clase conexión. Todo lo que estemos generando a través de una consulta tiene que estar en un try catch, ya, para que nosotros podamos validar ahí cuál fue el error. De hecho, con esto estamos indicando que hubo un error, pero podríamos también perfectamente mostrar el mensaje del error. En este caso sería x, ya que yo podría escribir x.getMessage. ¿Ya? Entonces, declaramos un string para guardar la consulta, que en este caso sería select asterisco from cliente, donde el cliente root sea igual al parámetro de entrada. ¿Y dónde lo estamos reemplazando? Acá. Estamos llamando a la base de datos, que es taller 2, estamos preparando la consulta, y acá con el set string le estamos indicando de que el primer campo que aparezca con el signo de interrogación lo tenemos que reemplazar por el root que está ingresando acá a continuación. Luego de eso ejecutamos la query y una vez que esto retorna en el result set, si es que hay algún registro, creamos un cliente y seteamos los valores. ¿Ya? rs, que hace referencia al result set.getString, acá va a estar el nombre del campo. Ya como estamos poniendo todos los registros de la tabla cliente donde el root sea el que estamos buscando, todo lo que venga dentro de ese select es el dato que nosotros vamos a estar obteniendo. ¿Ya? Y luego de eso retornamos, ¿cierto? Sin ningún problema. Ahora, para crear un cliente, vamos a hacerlo de otra manera. Tenemos acá el cliente, ¿cierto? Entonces acá escribiremos
public boolean, porque vamos a retornar un cliente, o sea, vamos a crear un cliente. Agregar cliente, abrimos y cerramos. Y acá en el agregar cliente lo que esperamos recibir es un cliente. Ya, por lo tanto ahí está cliente. Entonces, creamos nuevamente la conexión con es igual new conexión, ahí está. Y todo lo que viene a continuación tenemos que agregarlo, trabajarlo dentro de un try. Ya, ahí está el catch. Y acá el error que se puede generar es de SQL exception, pero vamos a trabajar con cualquier error que se esté generando. Y por último nos falta el retorno false, ya, porque hay un error. Entonces, todo lo que está dentro del try, creamos connection es igual a con, que es la variable que nosotros ya declaramos anteriormente, get connection, y acá va a estar el nombre de la base de datos, que es taller 2. Ya, comenzamos también a preparar, esto lo vamos a importar. Ahora comenzamos a preparar la consulta. String SQL es igual a, y la consulta, punto y coma. ¿Cómo sería? Insert into cliente. ¿Cuáles son los campos que voy a ingresar? Cliente root, cliente nombre, ¿cierto? Y acá en el values, que son los valores que yo voy a insertar, estos van a estar separados por el signo de pregunta. ¿Sí? Son dos valores, el root y el nombre. Luego de eso tenemos que hacer el prepare statement, ahí está, es igual a conexión punto prepare statement, ahí está, no, prepare, ahí está abajo, y la consulta es la que acabamos de generar, ¿sí? Ahora le tenemos que entregar los valores, que sería ps.setString, porque el primer campo que queremos insertar es el nombre, el root, perdón, y el root es un string, entonces acá escribiremos 1 y acá será el nombre, en este caso cli, porque es el parámetro que viene acá de entrada, cli.getRoot, ya, lo mismo, ps.setString, ahí está, el número 2, y acá también va a ser a cli.getNumber. Luego de eso tenemos que ejecutar la consulta, y para eso vamos a validar si es que se genera la consulta correctamente. Int creado es igual a ps.executeUpdate. Ya, esto me va a entregar un número indicando cuánto fue la cantidad de filas que fueron afectadas. Entonces yo escribo creado, si es mayor a 0, significa que se creó el registro correctamente, por lo tanto voy a retornar un true. En el caso que esa condición no se cumpla, retornaremos acá un false. ¿Ya? Con eso el método ya está creado para poder agregar clientes y buscar clientes, ¿sí? También ahora podemos crear la siguiente clase DAO, que es ticket DAO. Ya recuerden que DAO es bajo la estructura, ¿cierto? De este modelo nos va a permitir interactuar con la base de datos, ¿sí? Entonces acá también con agregar ticket, ¿cierto? Que es similar a lo que hicimos anteriormente. También yo tengo acá el método que me va a permitir agregar los tickets. Ya, entonces al agregar el ticket, como estamos trabajando con ticket, agregaremos el import de ticket, agregaremos el import de la clase conexión, y acá en el de connection tenemos que trabajar con el Java S, y por último el private statement, ahí está. Ya, y aquí vamos nuevamente a explicar el código. Estamos creando la conexión, lo que hemos hecho anteriormente, estamos ejecutando la consulta, y cada valor que será reemplazado, ¿cierto?, por estos campos que aparecen acá, tenemos que reemplazarlos de esta manera, ¿sí? Siempre es importante que podamos identificar cuál es el tipo de dato, ¿ya? Que es siempre importante que lo podamos identificar ahí, ¿ya? Y por ejemplo el setDate que aparece acá es que la fecha, ojo que la fecha siempre va a estar como la declaramos nosotros en ticket, la fecha siempre va a estar con el valor que corresponde de tipo util.date. Por lo tanto la tenemos que transformar en sql.date, ¿ya? Esta es la forma de trabajar con la fecha, ¿ya?
Y acá es exactamente lo mismo. Si el registro se crea, automáticamente está todo ok. ¿Ya? Vamos con el siguiente método. ¿Cuál es el siguiente método? Agregar ticket, ya lo tenemos. Y el método para poder listar los tickets. ¿Sí? Ahí está, abrimos agregar ticket. Y el siguiente método es public, ¿cierto? Array list, porque vamos a devolver un array list de ticket que se llamará traer tickets. Ahí está. No recibimos ningún parámetro de entrada porque vamos a obtener todos los tickets que se han creado en la tabla. ¿Ya? Vamos a escribir array list ticket porque estamos creando, ¿cierto? Un array list, lo vamos a instanciar, estamos declarando acá la variable. Se llamará lista ticket y será igual a new array list de ticket. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, se está creando el array list. Trabajamos nuevamente con try catch, ya por si es que hay algún error, algo que pueda pasar, ¿cierto? Entonces acá iría exception x, ¿cierto? Porque es la forma de obtener el valor, y voy a imprimir el error que se pueda generar. Perfecto. Entonces, dentro del try, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Creamos la conexión, ¿cierto? Luego de eso creamos el connection. Es igual con punto get connection, y acá el nombre se llamaba taller 2. Ya, luego de eso el statement que lo podemos generar statement, ahí está, statement, ¿cierto? st va a ser igual a conexión punto create statement, y acá en el create statement tendremos que lo mismo que hemos hecho anteriormente, string, que va a ser la query. ¿Cuál va a ser la query? Será select ticket cliente root, ticket descripción, ticket estado, ticket fecha de la tabla ticket, ya, para que traiga todos los registros de la tabla ticket. Ya, entonces, ¿qué sigue? Vamos a crear acá un result set, ahí está, rs va a ser igual a st.execute query, ya, porque el execute query me devuelve un result set. ¿Sí? Entonces aquí voy a escribir query porque esa es la query que voy a ejecutar, y para obtener los registros lo que tenemos que hacer es recorrer. ¿Qué tendremos que recorrer? Podemos utilizar un while, y aquí nos vamos a preguntar si en rs.next existe un registro disponible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un ticket. Voy a escribir t es igual a new ticket. ¿Ya? Perdón, ahí me equivoqué. Es ticket. Entonces, t.set cliente, por ejemplo. Antes de cliente, vamos a hacerlo con el anterior. Set descripción, ahí está. Lo que vamos a obtener es rs.getString, ya que tenemos que ver en qué posición se está obteniendo el valor. Acá el root es la primera posición, la segunda posición es descripción, por lo tanto acá tendría que ir getString 2, ¿ya? O podríamos trabajar también con el nombre del campo, ¿ya? ¿Qué más? t.setEstado, ahí está, rs.getString, y acá está la posición número 3. Ya recuerden que deja que uno agregue el número, el índice de la columna que estamos teniendo, o el nombre. t.setFecha, ya, setFecha, acá es de tipo date, por lo tanto vamos a obtener rs.getDate, ahí está, y la columna acá es la número 4, aquí si se fijan acá es esa última columna. Por lo tanto, la columna que nos está faltando es la número 1, ¿ya? Y la número 1 solamente viene el root. Por lo tanto, vamos a crear cliente, cli es igual a new cliente, ¿ya? Y esto porque nos va a permitir crear acá en set, ahí está el input,
cli.set root, que es el único valor que estamos obteniendo, y acá sería rs, porque es nuestro result set, get string, y acá sería la posición número 1. Y ahora lo único que nos faltaría es punto set cliente, pasarle el cliente que acabamos de crear y agregar este elemento en mi lista, mi array list. Lista ticket.add, ahí está, y le estaremos pasando el ticket. ¿Ya? Todo lo que está dentro del while lo va a hacer repetidamente, ¿cierto? Hasta que termine el del while, y acá vamos a retornar la lista de ticket, ¿ya? Que es la lista que estamos esperando que se retorne, ¿sí? Ya, y acá vamos a ver, acá lo que me está faltando agregar es que cada vez que se genere, por ejemplo, una excepción, igual vamos a estar retornando un array list vacío, sin ningún elemento, ¿ya? Ya, esos son los dos métodos que eran importantes crear, ¿cierto? En la capa DAO de ticket y cliente, ¿ya? Vamos a ver a continuación con el JSP. Según lo que están solicitando, tenemos que crear esta primera aplicación, esta primera pantalla, perdón. Por lo tanto, nos vamos acá a webpage, clic derecho, new, JSP, ahí está, y en new JSP escribimos el nombre del primer JSP que vamos a crear, ya que en este caso el primer JSP debería ser buscar cliente. Por lo tanto, escribiremos acá buscar cliente. Damos finish, y una vez que tenemos el buscar cliente, lo primero que tenemos que utilizar siempre es trabajar con JSTL. Por lo tanto, si tienen acá el tag para poder indicar que vamos a estar trabajando con JSTL, deben incluirlo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un pequeño formulario para desplegar acá toda la información, ¿sí? Entonces yo voy a copiar acá un formulario que ya tengo creado, y aquí ya estoy desplegando la información. A ver, un segundo. Acá está. Entonces tengo buscar cliente, ¿cierto? El root, en este caso no va a ser el nombre. Y acá en el value podríamos nosotros agregar buscar. Ya, entonces txt root, acá podríamos indicar txt root buscado, o el que vamos a buscar, para diferenciar las variables. Y acá algo que es súper importante es que de alguna manera tenemos que identificar cuál va a ser el dato, ¿cierto? Para poder identificar el formulario que está haciendo el envío de la información. Recuerden que como estamos trabajando con un servlet que se llamará buscar cliente, tanto el postman, tanto el post vamos a estar mandando para buscar y también para crear cuando no exista un cliente. Entonces es importante identificar esta variable hidden que nos va a permitir identificar esa información. Ahora, algo importante es que una vez que ya validemos que está funcionando, ¿cierto? Vamos a ejecutar la aplicación para validar que se vea el formulario correctamente. Entonces en el index, ¿qué tenemos que agregar acá en el index? ¿Cierto? Vamos a agregar acá un link que va a hacer referencia a dónde? Va a hacer referencia al primer JCP que tenemos que utilizar, ¿ya? Escribimos a href es igual, este se llamará buscar cliente, ¿cierto? Vamos a cerrar, se llamará buscar cliente slash de la, ahí está. Y como ya tenemos el JCP, lo que podemos hacer es verificar el archivo que esté ok, pero ya podemos estar en condiciones de crear el servlet para que queden bindeados, para que queden relacionados, enlazados, tanto el JCP como el servlet. Y aquí yo estoy, ahí me aparece la información, root y el buscar. Entonces, como ya sabemos que el formulario está ok, vamos a crear en nuestro primer servlet, new servlet, y acá el servlet se llamará buscar cliente CRB. Entonces escribiremos buscar cliente CRB, ¿cierto? Y le damos
siguiente, acá tenemos que eliminar el CRB del pad, le damos finish y acá se acaba de crear nuestro primer servlet, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre borrar todo lo que aparece dentro de este try en el proceso request, y además tenemos que también en el doGet mostrar la aplicación, mostrar nuestra JSP, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Recuerden siempre que es request.get request dispatcher, ahí está, acá va a estar el nombre del JSP, que en este caso se llamaba buscar cliente.jsp .forward, ahí está, forward request.response, ¿ya? Entonces, si ahora nosotros ejecutamos la aplicación y no corremos solamente el archivo, cuando despliegue acá la aplicación, si yo le doy a buscar cliente, debería desplegar la información, ¿ya? Hasta ahí vamos, ok. Entonces, ¿qué más sigue? Volvemos al buscar cliente. Cuando esto se vaya a ejecutar, ¿qué tenemos que hacer? Recibir la información. ¿Dónde la vamos a estar recibiendo? En el doPost, ¿sí? Entonces, ojo y atención con esta variable que nos va a permitir identificar cuál es el formulario, ¿ya? Entonces, antes de continuar, en la parte del servlet, ¿cierto? Como ya verificamos que el formulario está ok, se ve. Entonces en el servlet ya sabemos que tenemos que trabajar directamente en la parte del doPost. Por lo tanto, acá en esta parte del doPost tenemos que obtener la información, ¿sí? Entonces cada vez que alguien le dé enviar la información, la tenemos que obtener para después poder trabajarla, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener el parámetro del formulario. Ya, escribiré form es igual a request.getParameter, ¿cierto? Y acá va a estar el nombre de formulario, que es el formulario que se está definiendo, ¿cierto? Como atributo hidden en cada formulario. Hasta ahora tenemos solamente uno en el form buscar cliente, pero después cuando estemos creando un cliente va a ser necesario. Entonces vamos a preguntar si en este caso, por ejemplo, el form.equals, ¿cierto? Es igual a buscar, que tendremos que hacer acá, llamar al cliente DAO, ¿cierto? Para poder acá ir a obtener esa información, validar si es que la persona existe, ¿ya? Entonces, vamos a preguntar, de hecho vamos a llamar mejor, cliente DAO, cDAO es igual a new cliente DAO, ahí está. Por lo tanto aquí podríamos preguntar cDAO.buscar cliente, ¿ya? Entonces para buscar cliente, como nos está pidiendo el root, vamos a obtener el root, ¿sí? Entonces sería string root buscado es igual a request.getParameter, ahí está, getParameter, y acá se llamaba txt root buscar, ahí está, txt root buscar. Entonces tenemos el root buscado o el parámetro que queremos utilizar. Entonces tenemos que solamente preguntar si es que existe. Y este root buscado es el que tendremos que asignar acá. ¿Ya? Recuerden que este método, que es el buscar cliente, nos va a retornar, ¿cierto? Si es que el cliente existe o no. Recuerden que buscar cliente está retornando un cliente, ¿sí? Entonces, como va a retornar un cliente, lo que vamos a hacer es declarar acá a cliente clie es igual a lo que retorne, ¿cierto? Este método, que ya podría ser un valor null o un valor con el cliente en sí. Y hay que importar también aquí la librería. Y escribiremos if clie es igual a null. Si es null, ¿qué significa? Que el cliente no existe. Y como el cliente no existe, tenemos que mandarle un mensaje al usuario indicando que el cliente no existe y tiene que completar los datos. Entonces escribimos request set attribute, y acá en el atributo va a ser mensaje, y acá el mensaje que será es el root o el cliente buscado. El cliente no existe, debe crear el registro, ¿ya?
¿sí? Y ahí tenemos que nuevamente desplegar la información. Ya, como lo estábamos desplegando con el request.getRequestDispatcher. Acá el formulario es el buscar cliente.jsp, ¿cierto? .forward, ahí está. Ya, en el caso que el cliente sí existe, mientras tanto voy a estar desplegando la información, ya, pero después tendremos que navegar. ¿Dónde tendremos que navegar? A la siguiente pantalla. Ya, entonces aquí voy a escribir exactamente lo mismo, pero mostrar un mensaje indicando que el cliente existe. El cliente existe. Ya esto va a ser momentáneo, ¿sí? Y ahí tenemos el form para el buscar. Si el cliente existe, bien, navegaremos, pero si no existe, ¿qué tendremos que hacer? Desplegar acá una información, un nuevo formulario para que puedan ingresar, ¿sí? Y como necesitamos desplegar la información para validar si es que, para que puedan ingresar la información, vamos a crear una variable, vamos a dejar con una variable que este formulario va a ser visible, ¿cierto? En alguna ocasión, ¿ya? Entonces, escribiremos C, porque el tag el tag que tenemos if, ¿cierto? Test, y acá nosotros vamos a validar llave, y aquí el valor que tendremos que agregar será si es que va a ser diferente a ver formulario, ¿ya? Y eso lo cerramos, ahí está, y este formulario estará acá, ¿ya? Entonces el primer formulario va a ser visible acá. Si esta condición sabe que es false, vamos a mostrar la información. En el caso que sea, por ejemplo, true, que escribiremos lo mismo. C, dos puntos, if, test, ahí está. Vamos a preguntar exactamente por la misma variable, pero a diferencia del símbolo de exclamación, vamos a estar preguntando de esta manera. Entonces, cuando el ver formulario sea true, ¿qué significa eso? Que sí es necesario mostrar el formulario para poder crear un cliente, ¿ya? Yo también aquí ya tengo el formulario para poder crear un cliente, ¿ya? Entonces, tenemos también el buscar cliente, ¿cierto? Tenemos el método post. Acá en el formulario tiene que ir en crear, ¿ya? Vean esa diferencia. El hidden hace referencia a qué formulario yo estoy mandando, porque los dos van a buscar cliente, que es el server, y los dos también van con el método post. ¿Ya? Entonces eso es súper importante. Agregamos el root del nombre y el almacenar, ¿ya? Y lo otro que nos falta mostrar es el mensaje, para que esté apareciendo ahí un mensaje, ¿ya? Y recuerden que lo estábamos utilizando. Entonces yo escribiré h2, ¿cierto? Y acá abriremos por el signo porcentaje, abrimos la llave y escribiremos mensaje, ¿ya? Ver formulario entonces va a ser la variable que nos va a permitir a nosotros poder desplegar la información, ¿sí? Vamos con el server. Entonces, si el cliente no existe, ¿qué significa esto? Que como el cliente no existe, ¿qué tenemos que hacer? Desplegar la información, ¿sí? ¿Y qué escribiremos? Request.setAtributo, y acá en el atributo es ver formulario, y en este caso sería cuando el cliente exista, tenemos que mostrar el formulario, ¿ya? ¿Sí? Ya, vamos a ejecutarlo. Taller 2, lo volvemos a ejecutar. Y ahí lo está levantando, ¿cierto? Vamos a visualizar. Buscar cliente, efectivamente no está apareciendo. Voy a buscar en algún root. El 45, perdón, no está escribiendo. Le doy buscar y me dice que el cliente no existe, debe crear el registro y automáticamente el formulario anterior desaparece. Ya, eso es lo que estamos consiguiendo al utilizar la variable del ver formulario, ¿sí? Ya. Entonces, si el cliente existe, acá sabemos que tendremos que viajar a otro server, ¿ya? Pero eso es otra parte que haremos un poco más tarde. Lo que es importante acá identificar es, por ejemplo, si es buscar, hará una cosa. Si no es buscar, nosotros podemos agregar acá en el else, ya que solamente hay dos opciones. Y dentro del else, ¿qué tendremos que hacer? Crear. Como vamos a crear un cliente, primero tendremos que obtener los datos del root, es igual a request.getParameter, ahí está. El nombre del parámetro, ¿cuál es? Vamos a verlo al tiro. Acá en buscar cliente el nombre del parámetro es txtroot y txtnombre. Entonces acá escribiremos txtroot
y vamos a generar también para el nombre. Y acá es txt nombre, ¿ya? Luego de eso tendremos que crear nuevamente un cliente. Clie es igual a new cliente y le entregaremos también la información. De hecho podemos utilizar el constructor con parámetros, ya, porque ya tenemos el root y el nombre. Entonces aquí podremos preguntar, vamos a llamar también nuevamente al método que es el cdao. cdao.agregar cliente, vamos a agregar el cliente. Si esto me retorna true, que significa que el cliente existe, o sea que el cliente se creó correctamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Tenemos que acá viajar a otro server que es el de ticket, ¿ya? En el caso que esta condición no se cumpla y no se logre crear el cliente, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Request.set attribute mensaje y acá escribiremos el cliente no se ha creado y tenemos que también mostrar la información. Request.get request dispatcher y acá va a ir buscar cliente.jsp.forward. Ya es para mostrar la información. Mientras tanto igual voy a estar mostrando la información acá, ya. Esto es solo el cliente se ha creado. Ya esto es solo para validar la información, nada más que eso. Volvemos a nuestra aplicación. Volvemos a ejecutar. Ahí está, buscar cliente, vamos a buscar el root número 147, buscar, el cliente no existe y cuando queramos crearlo, por ejemplo el 147 de nombre Sebastián, lo vamos a almacenar, me dice que el cliente se ha creado. Si nosotros revisamos por ejemplo la base de datos acá en cliente, acá me aparece que el cliente Sebastián se ha creado correctamente, ¿ya? Por lo tanto, lo único que nos estaría faltando ahora es poder... hay algo que está faltando, que es validar la cantidad de caracteres que tenga el root. Ya recuerden que en el ejercicio que se está indicando dice que el root debe poseer 10 caracteres. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa validación. Entonces antes de crear vamos a preguntar si el root, que en este caso el campo que viene acá, root.length, ¿cierto? Es igual a 10, ¿cierto? Si es así, vamos a poder agregar el cliente. Por lo tanto, todo eso va a estar acá, ¿ya? En el caso que no sea igual a 10, ¿cierto? ¿Qué tendremos que hacer? Desplegar un mensaje en pantalla indicando que hay un error. ¿Ya? Entonces voy a tomar estas líneas como referencia y voy a indicar acá un mensaje indicando que el root debe contener 10 caracteres. ¿Ya? Volvemos a ejecutar la aplicación para visualizar estos cambios. Vamos a buscar cliente, vamos a eliminar estas de acá. Buscar cliente, el 148 por ejemplo, buscar, me dice que el cliente no existe, debe crear el registro, vamos a intentar ahora crear el 148, almacenar y me dice que el root debe contener 10 caracteres, ¿ya? ¿Sí? Y si se fijan acá me volvió al método anterior, por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer acá? Nuevamente indicar de que se tiene que mostrar el formulario, ¿ya? Entonces cuando pase este mensaje, indicaremos de que el formulario de creación debe aparecer nuevamente. Vamos a probar nuevamente. Ya, el root, el 148, buscar, no existe, vamos a intentar crearlo, almacenar y me dice que el root debe contener 10 caracteres, ¿ya? Por lo tanto, ahora ya estamos en condiciones de poder crear el segundo servlet, ¿ya? Vamos con el segundo servlet. Ya. El siguiente servlet, que es para mostrar la información de la creación del ticket, es el que vamos a crear a continuación. Ya nos vamos a web page, new, JCP, este se llamará crear ticket, ¿cierto? Que es para crear los tickets de soporte. Y además vamos a crear al tiro el servlet, new servlet, ¿cierto? Este se llamará crear ticket SRB, ahí está,
tenemos que eliminar, ¿cierto? Ahí ticket, ya tenemos que eliminar esa parte del código, ya que hace referencia al path, ya. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer, una vez que se crea el servlet, eliminamos todo lo que está dentro del try, y acá en el método doGet tenemos que mostrar la información. Request.get request, ahí está. El JCP ahora en este caso se llama crear ticket.jsp, ahí está. Y nos falta el forward. Listo, ¿ya? Con eso ya podríamos hacer llamado al crear ticket. Entonces, en el buscar cliente CRB, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que cuando el cliente exista, no tendremos que mostrar y tendremos que navegar a la siguiente pantalla. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente pantalla? La creación del ticket, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es que cuando el cliente se encuentra, vamos a declarar una variable de sesión, http sesión es igual a request.getSession, ¿ya? Y lo que vamos a pasarle en esta sesión, vamos a importar la librería, ahí está, es sesión.setAttribute, ahí está, va a ser el cliente, como el cliente existe, ¿cierto? El cliente que se obtiene existe, por lo tanto tenemos que guardar este valor en nuestra variable de sesión. Y lo que vamos a hacer es viajar con el response, ¿cierto? Send redirect, ahí está. Vamos a viajar al siguiente servlet, que en este caso es crear ticket, ¿ya? Y esto lo tendremos que hacer cuando el cliente se encuentra, ¿cierto? O en el caso contrario, cuando el cliente se crea. Si el cliente se ha creado correctamente, no tendremos que mostrar la información ni ningún mensaje, sino que tendremos que automáticamente navegar, ¿cierto?, a la creación del ticket, ¿ya? Y en este caso CLIE, también el CLIE que se está generando acá, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, cuando nosotros estemos buscando, por ejemplo, la aplicación y estemos buscando algún cliente que exista, que en este caso el cliente que existía era el 147, le damos buscar 147, buscar, automáticamente viajamos a la ventana de crear ticket, ¿ya? Vamos con crear ticket. ¿Qué información vamos a mostrar acá? ¿Sí? Porque ahora tenemos que desplegar un formulario para poder crear un ticket, ¿ya? En este caso, vamos a agregarlo acá, acá está, en el body. Entonces, tendremos que también crear un formulario, form action, y este action va a hacer referencia al punto slash crear ticket, porque aquí ya estamos en la creación de ticket, ¿ya? Y el método será post, eso también lo tenemos que tener siempre presente. Y dentro del formulario que vamos a agregar el root, ¿cierto? Toda la información del input, que el root, la descripción, el estado, ya entonces vamos con eso rápidamente. Label, ¿cierto? Acá el label que tenemos slash, acá va a ir root. Y ahí ojo que este root no puede ser modificable, ahí vamos a ver cómo lo podemos hacer. Input, ya, ahí está input, type, text, ¿cierto? Es de tipo read only, efectivamente. El ID es igual txt root y el name es igual txt root. Ya, ahí tenemos el root. Vamos con unos saltos de línea para que quede bien. br, listo. Y ya tenemos el root. Vamos a agregar también la descripción, que en este caso es la descripción. Será de tipo text también, efectivamente, o podríamos incluso trabajar hasta con un text area, también lo podríamos hacer. De hecho, vamos a agregarlo. En vez de un txt root, acá que agregaremos text area, ahí está. El name va a ser txt descripción, será acá rows, que row me va a indicar la cantidad de filas que yo quiero habilitar, es igual a txt descripción. Ya luego de eso cerramos con el
text area, ¿ya? Y por último nos falta el estado, que el estado también es un label, ¿cierto? Donde acá escribiremos estado, ahí está, y tendremos que hacer acá un select id es igual cbo estado name, acá sería cbo estado, ¿cierto? Ahí está el select y ahora vienen las opciones del select, ¿ya? Entonces el primer option debería ser value seleccione y acá sería seleccione, ¿ya? Y aquí copiamos solamente las diferentes opciones y tenemos que ir cambiando en el value y lo que va a estar afuera. Entonces debería ser la primera opción ingresado, la segunda opción debería ser en proceso y la tercera opción debería ser finalizado. Ya esas son las tres opciones que tiene el estado del ticket: finalizado, en proceso o ingresado. Y por último vamos a hacer también los saltos de línea. Nos falta el input, que es de tipo type submit, ¿cierto? Y acá en el value va a ir crear ticket, ¿ya? Y por último, siempre importante también trabajar con algún mensaje para que el usuario pueda visualizar si es que se están creando bien los objetos. Entonces, como estamos o vamos a trabajar con JSTL, ya recuerden también llevarlo acá al proyecto. Entonces acá escribiremos JSTL y acá que tendremos que agregar el signo peso, abrimos las llaves, signo peso, abrimos las llaves y acá también será mensaje. Ya con eso ya tenemos creado la parte de la creación del ticket, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir a trabajar a la parte del servlet, ¿ya? Vamos con eso. El servlet que tenemos que utilizar ahora, que es crear ticket, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros naveguemos a la siguiente pantalla de creación de ticket, si se fijan acá en crear ticket, este root que nosotros indicamos acá debería estar que no le podemos modificar, por eso está como read only, ¿ya? Solamente van a poder visualizar la información que está ahí, no se va a poder modificar, ¿sí? Entonces, en el crear ticket, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tendrán que hacer es validar, ¿cierto? Si es que existe algún registro en la sesión. Ya recuerden que la sesión la utilizamos para guardar la información. HTTP sesión es igual a request.get sesión. Ahí está. Tengo que importar la librería, perfecto. Y acá lo que vamos a hacer en el doGet es preguntar primero cliente cli es igual a sesión.get atributo y el nombre del atributo se llamaba cliente, ya recuerden aquí trabajarlo todo tal con minúsculas, si es que lo van a trabajar de esa manera para que no tengan problemas. Y esto tenemos que castearlo a cliente para que no tengamos problemas, ya. Entonces acá podemos preguntar directamente if, vamos a preguntar si cli viene con algún valor nulo, ¿cierto? Si viene con algún valor null, ¿qué podremos hacer? Obtener el valor, o sea, perdón, si no es null, ya, si el cliente no es null, vamos a acceder a la información, ¿sí? Entonces escribimos request.setAttribute y acá llamaremos a cliente cli, que es el valor que está ingresando, ¿ya? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora en crear ticket, ¿qué tenemos que hacer? Desplegar acá la información, ¿ya? Como estamos trabajando nosotros con JSTL, nosotros podemos llamar en el value, ¿cierto? De cualquier input, pero como estamos trabajando con JSTL, escribiremos signo peso, abrimos la llave, escribiremos cliente punto get root, ¿ya? Para obtener el root. Vamos con esa prueba. Le damos a ejecutar.
vamos acá, voy a cerrar esto, cerrar acá buscar cliente, el cliente era el 147, ahí está. Si se fijan acá me aparece el root, ¿cierto? No puedo modificar nada, pero me aparece la información ya de la descripción y de la creación del ticket. Por lo tanto, esa primera parte ya está funcionando. Ahora, los datos ya están siendo desplegados. Lo que tendremos que hacer ahora es poder recibir la información en el DoPost, ¿sí? Pensando que el cliente ya está visualizando la información, ¿cierto? Que es su root, deberíamos poder acceder a toda la información. Descripción es igual a request.getParameter. Ahí está, el nombre del parámetro se llamaba txt descripción. Ahí está. El otro es el estado. Request.getParameter. Y acá es txt cbo estado. ¿Verdad que esto es un combo box? ¿Sí? Y acá lo que podemos hacer es crear el ticket. Ticket t es igual a new ticket. Ahí está. Tenemos que crearlo de esta manera para tener los valores de manera independiente, ya, porque no está toda la información, ya. Tenemos que trabajarlo de esta manera. Entonces t es t.set description, ahí está, t.set estado, que también ahí lo estamos recibiendo, y por último nos falta agregar la fecha, que la fecha es un valor que también ya tenemos. Por lo tanto, t.set set fecha, ahí está, y acá la fecha va a ser un new date, ya va a ser la fecha del sistema en la que se está generando el registro, ya. Para el cliente también necesitamos obtener la sesión. HTTP sesión es igual a request.getSession, ahí está, porque la sesión ya contiene un atributo que se llama cliente, que es la línea que nosotros definimos acá anteriormente. Ya tenemos el cliente, por lo tanto el cliente, como viene de la sesión, lo voy a obtener también de esa manera, ¿ya? Entonces acá obtenemos sesión, ¿cierto? Punto get atributo cliente, obtenemos el CLI, y ese CLI va a ser el que yo voy a estar, ¿cierto?, asignando al ticket. Entonces yo escribo t.setCliente y le voy a pasar el cliente que obtuve de la sesión anterior, ¿ya? Luego de eso, ticket DAO, tDAO es igual a new ticket DAO, ¿ya? Esto es para poder llamar al método que nos va a permitir agregar el nuevo ticket. tDAO.agregar ticket. Como esto retorna un valor booleano, yo lo puedo agregar acá en un if y preguntar si es que este retorno de información, ¿cierto?, es valor ok, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a listar o voy a enviar, navegar al JSP de listar ticket, ya, eso lo tenemos que hacer. Mientras tanto vamos a estar mostrando un mensaje, request.set attribute mensaje es igual ticket creado, ya, y también tenemos que mostrar la información, request.get request dispatcher, acá es crear ticket.jsp.forward, ahí está. En el caso que dé un error la creación de este ticket, que tendremos que hacer, mostrar un mensaje. Por lo tanto vamos a copiar y vamos a indicar que el ticket, o que hubo un problema, hubo un error al crear el ticket, ¿ya? ¿Sí? Ya, vamos a probar cómo se ve esta aplicación hasta acá. Buscar cliente, el cliente 147 ya existe. Escribo acá la descripción y selecciono ingresado, le doy crear ticket y automáticamente sé que el ticket está creado. Si nosotros revisamos en la base de datos ticket, ahí me aparece el último ticket que se ingresó, ¿ya? Ahí aparece la fecha y el 147 del cliente root, ¿ya? Por lo tanto eso está funcionando, ¿sí? ¿Qué tendremos que hacer ahora? Llamar al último servlet con su JSP, que nos va a permitir poder desplegar la información de todos los tickets que ya están creados en nuestra base de datos, ¿ya? Vamos con eso. ¿Cómo sería? Vamos a crear acá el último JSP, new JSP, que se llamará listar,
listar ticket, ¿ya? Vamos a estar trabajando con JSTL, así que lo voy a agregar al tiro. Y acá en el Hello World, en el body, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar acá todos los tickets que se hayan creado. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer es en el servlet obtener los tickets creados. Vamos a servlet, clic derecho, new, servlet, ahí está. New servlet que aparece acá efectivamente es listar ticket, ¿cierto? CRB, le damos siguiente, eliminamos, ahí está, listar ticket. Y acá en listar ticket, ¿qué tendremos que hacer? Lo primero es lo que hemos hecho siempre, en el process request eliminamos lo que aparece en el try. Y en el método get, ¿qué tendremos que hacer? Desplegar la información, ¿cierto? De los tickets, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo primero es llamar a ticketDAO. TDAO es igual a new ticketDAO. ¿Por qué ticketDAO? Porque recuerden que tDAO punto traer ya tiene un método que obtiene los tickets, ¿ya? Entonces, este método que me retorna un array list de los tickets, lo voy a agregar en un atributo request.setAttribute que se llamará lista ticket, y acá en tDAO vamos a reemplazarlo por todo lo que se obtiene en ese método, y que escribiremos request.getRequestDispatcher, el nombre que es listar ticket.jsp.forward, ahí está, ¿ya? Entonces, lista ticket, que es un método que se va a ejecutar en el método doGet, ¿cierto? Cada vez que alguien llame a esta URL, vamos a obtener todos los tickets y los tenemos que desplegar en una lista, ¿ya? Y como estamos trabajando con JSP, o sea, JSTL, ¿qué podemos hacer? Podemos llamar directamente a C, dos puntos, el for each, ¿ya? Porque el for each nos va a permitir hacer eso. Escribimos var es igual tick, algo bastante sencillo para que podamos iterar. Items es igual a, y acá escribimos también nuevamente, signo peso, abrimos y cerramos las llaves, y la variable se llama lista ticket. Si la copié y la pegué, ahí está, ¿ya? Entonces en el for each podríamos nosotros desplegar directamente acá los registros de una tabla, ¿cierto? O podemos llamarlo directamente así, cliente, ¿cierto? Acá escribo el br, ahí está, voy a desplegar el cliente, vamos a desplegar también la descripción, el estado y la fecha. Ya, entonces en el cliente, como estamos accediendo a los valores, abrimos el signo llave, abrimos las llaves, o sea el signo peso, abrimos las llaves, escribimos tick.getCliente.getRoot, por ejemplo, si queremos acceder al root, ¿ya? Y así lo tendremos que hacer con todos los atributos. Abrimos las llaves, escribimos tick.getDescripción, ¿ya? Ojo que acá los métodos no le van a aparecer, así que tienen que hacerlo ustedes. Acá en el estado sería, abrimos las llaves, tick.getEstado, y el último valor sería llave tick.getFecha, ¿ya? Entonces acá sería el cliente, acá va a ir la descripción, ¿ya? Acá va a ir el estado, y acá estará el valor de la fecha, ¿ya? Dos puntos y dos puntos, ¿ya? Entonces, si queremos nosotros incluso crear un nuevo ticket, ¿cierto? Aquí podríamos también navegar hasta la creación del ticket. Ahora al tiro un href a href es igual aquí punto slash buscar cliente. Lo cerramos y este se llamará crear nuevo ticket. Entonces, cuando estemos ejecutando la aplicación, nos va a aparecer, ¿cierto? Se va a desplegar la pantalla acá. Acá está. Buscar cliente. Vamos a buscar el 147. Perdón, 147. Buscar. Vamos a crear acá otra descripción. Ah, me faltó algo. Al crear ticket lo crea, pero no está navegando. Vamos con esa parte de la navegación. Entonces, en el servlet, que era... no, acá crear ticket. Una vez que se crea el ticket,
acá, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que navegar. ¿Dónde tendremos que navegar? Una vez de que se crea el ticket correctamente, tendremos que navegar al listar ticket. ¿Qué escribiremos acá? Response.send redirect, ahí está, /listar ticket, ¿ya? Pero también vamos al tiro a agregar en el index, para que en el index accedamos al tiro a la información de poder llegar a href, ahí está, de poder llegar también a la lista de tickets, listar ticket, listar tickets creados. Ya, volvemos a ejecutar la aplicación. Bueno, aquí no aparece, vamos a darle F5, ahí está, listar tickets creados, y automáticamente ya me está apareciendo el cliente 10 con la información, ya el cliente 20. Ahí podrían hacerle un par de ajustes para que se vea correctamente la información al listar, ¿cierto? Que podemos agregar ahí unos BR, que son unos saltos de línea. Ya, entonces, por ejemplo, acá, al darle un F5, ahí ya la información aparece gráficamente diferente. Nos da la opción también de crear un nuevo ticket y volvemos al listar. ¿Ya? Eso era la solución de la aplicación del taller número 2.